Bueno, hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta pequeña videoclase. Vamos a dar comienzo. Bueno, el objetivo, chicos, de esta pequeña videoclase que estoy grabando es aclarar algunas cuestiones teóricas sobre las unidades 1 y 2. La unidad 1 que corresponde a la épica clásica y la unidad 2 que corresponde a la literatura precolombina, que bueno, son los temas que estuvimos trabajando con los trabajos que les fui subiendo al Classroom. Bueno, para iniciar un poco esta clase, vamos a Collito. Bien, para orientarnos un poco cuáles son las temáticas que aborda el año de literatura. Lo que es la literatura en la secundaria superior, en el ciclo superior, se divide en cosmovisiones. Una cosmovisión es una manera de entender el mundo, una manera de comprender y entender la vida, la existencia, el universo, las cosas que suceden. A eso nos referimos cuando hablamos de cosmovisión. Y la materia literatura en secundaria está diagramada por cosmovisiones. Una determinada para cuarto año, una determinada para quinto y una para sexto. En lo que respecta a cuarto año, como les pongo acá en el esquema, tenemos tres cosmovisiones básicas a trabajar. Lo que es la cosmovisión mítica, la cosmovisión épica y la cosmovisión trágica. Lo que es cosmovisión mítica, ya el nombre lo indica, se relaciona con los mitos. Recordemos que los mitos son estas historias reales o ficticias. En realidad no se puede determinar si un mito fue real o no, ya que corresponde a épocas muy remotas, a un pasado muy, muy lejano, y por eso no se puede corroborar que sean verdaderas, ¿sí? Y existe esta duda si son ficticias. Y estos mitos fueron creados en general por los pueblos de la antigüedad con la intención de poder explicar fenómenos que ocurrían en el mundo y que no tenía manera de explicar lo que ocurría en el mundo sino a través de estas historias. Como vimos en uno de los trabajos que les envié por Classroom, los mitos se dividen en diversos tipos. Los más conocidos quizás los cosmogónicos, que son aquellos que narran la creación del mundo y la creación de los seres humanos. Por otro lado también tenemos mitos de carácter heroico, que son aquellos que narran las aventuras y las hazañas de los héroes de los diferentes pueblos. En este sentido, en cuanto a los mitos heroicos, es que la cosmovisión mítica se une a esto que es la cosmovisión épica. Cuando hablamos de épica, de literatura épica, nos estamos refiriendo a historias que narran las hazañas de los héroes. Todo lo que es épico se refiere a las aventuras de los héroes, a las grandes hazañas que realizan estos personajes. ¿Y cuál sería la idea de héroe? Bueno, el héroe es un personaje cuya definición va cambiando a lo largo de la historia. Pero así como definición general podemos decir que el héroe es una persona que encarna en sí los valores que en ese momento son socialmente admirados, los valores que son reconocidos y valorados por la sociedad en determinado momento. Por eso decimos que la figura de un héroe va cambiando a lo largo de la historia. No es lo mismo el héroe de la Edad Media que un héroe en la actualidad, en el siglo XXI. Son definiciones que van variando a lo largo de la historia, pero siempre se mantiene esta idea. El héroe es una persona que encarna en sí los valores socialmente reconocidos en un determinado de la historia. Por último, tenemos, como vemos en el esquema, la cosmovisión trágica, que si todo va bien la veríamos hacia finales de año. Lo trágico en literatura puede ser entendido de dos formas. Lo trágico como un género literario específico, que es la tragedia, que es el género dramático, el género teatral, ¿sí? Aquella obra de teatro catalogada como tragedia.
en donde se desarrollan situaciones dramáticas, complicadas, tiene un desarrollo también complejo y siempre el final es trágico, termina con la muerte de algún personaje. Pero también lo trágico se puede entender como la cosmovisión trágica. Y si dijimos que cosmovisión es una manera de entender el mundo, la cosmovisión trágica va a ser una manera de entender el mundo de una manera trágica, dramática, pesimista. Por lo tanto, lo trágico como cosmovisión, como forma de entender el mundo, como forma de entender la vida, se puede encontrar no solo en obras de teatro, sino en cualquier tipo de texto. Lo podemos encontrar en una poesía, lo podemos encontrar en una novela, lo podemos encontrar en un cuento. ¿Sí? Bien, volviendo un poco a esto de la cosmovisión épica, que es con lo que vamos a arrancar, y ya arrancamos de hecho el desarrollo de la materia, tenemos algunas obras representativas. Esto de la cosmovisión épica, que decimos que lo épico siempre se relaciona con las aventuras de un héroe, se va a dar en diferentes momentos de la historia. Nosotros vamos a arrancar, como ya lo hemos trabajado, con lo que es la épica clásica, que corresponde a la antigüedad, en lo que son las edades históricas. Pero también la literatura épica, esta que tiene que ver con la figura del héroe y de sus aventuras, se desarrolla en otros momentos de la historia. Vamos a ir avanzando en la historia y vamos a llegar a la Edad Media, en donde tenemos también la figura del héroe, y en la Edad Media, como les pongo acá, la literatura épica se desarrolla a través del cantar de gesta, ¿sí? Ese es el nombre que recibe la literatura épica en la Edad Media. En lo que es la épica clásica, recibe el nombre de epopeya. Y después, avanzando también en el tiempo histórico, vamos a ver la figura del héroe, es decir, esto de la literatura épica, en diferentes textos, y también en el contexto argentino. Acá, por ejemplo, les pongo, en este recuadro, lo que es el Martín Fierro, ¿sí? La figura del Martín Fierro, en el contexto argentino, también pertenece a la literatura épica, porque encarna la figura del héroe, el Martín como un héroe nacional. Ya vamos a ir avanzando durante el año y vamos a ver estos textos. Bueno, esto sería el panorama general de lo que es la materia literatura en cuarto año. Pero vamos a avanzar con la próxima diapositiva. Corremos esta acá para aquí. Y vamos a desarrollar un poquito esto de la épica clásica. Bien, literatura épica, dijimos que siempre se relaciona con las aventuras de un héroe. Esta literatura épica surge en Grecia y es el primer género considerado literario en la historia. Lo que es la literatura se puede dividir en dos, en la épica griega y en la épica romana, que fueron los dos primeros trabajos que tuvieron que hacer en el Classroom. Lo que es la épica griega, obviamente surge en Grecia, siglo VIII a.C., literatura se denominó popular en el sentido que no estaba plasmada por escrito, sino que era más bien en forma oral y que era anónima, ¿sí? Estas historias griegas sobre sus héroes no estaban firmadas por un autor determinado, por eso se le llama que es una literatura popular. Sin embargo, aparece este escritor, Homero, que es el que escribe, el que plasma por escrito dos grandes poemas épicos romanos. Le decimos poemas porque la literatura épica clásica en esta época se escribía en forma de poema, lo que también se puede llamar epopeya. Y este Homero, que escribe estas dos grandes obras, que ustedes ya, fragmentos por supuesto, son la Ilíada y la Odisea. En las dos historias, como pudieron ver, se narran las aventuras y las hazañas que va cumpliendo el personaje principal, que es Ulises, en algunas versiones también llamado Odiseo. La Ilíada narra principalmente los sucesos de la guerra de Troya, y luego la Odisea, que narra todo el viaje de regreso de Ulises hasta su hogar, en donde pasa por muchas aventuras y se incluyen diversos mitos que va atravesando este personaje.
Luego tenemos lo que es la épica romana, que es posterior, fíjense la fecha, estamos hablando del siglo III a.C., ya mucho más cercano a nuestra época. Y la épica romana, a diferencia de la griega, se la llamó épica culta, en el sentido de que las obras estaban firmadas por un autor determinado, es decir, se sabía con exactitud quién había cada cosa. Y en este sentido, uno de los escritores más famosos de esta literatura es Virgilio, que escribe el mayor poema épico romano que se llamó la Eneida. Como habrán podido leer en los trabajos, algunos sucesos de la guerra de Troya, pero fundamentalmente la acción de Roma. Y así como en la Ilíada y la Odisea, que pertenecían a la literatura épica griega, el personaje central, el héroe, era Ulises, en la Eneida, que es la épica romana, el personaje central es Eneas. Es el que desarrolla todas estas aventuras y estas hazañas, ¿sí? Y encarnan estos personajes, tanto Ulises en la épica griega como Eneas en la épica romana, catalogados como héroes porque socialmente son aceptados y valorados para esa época histórica, ¿sí? Bueno, vamos a la próxima placa. Y acá entramos en lo que es la unidad número 2, que es literatura precolombina. Esta literatura precolombina, como yo les había puesto en uno de los trabajos, responde a todo lo que es la producción literaria previa, por eso la palabra precolombino, antes de Colón, ¿sí? Lo que es la cosmovisión mítica, mayormente está compuesta por en donde se hace mucha alusión a la creación, a cómo formaron las diversas civilizaciones estos dioses. ¿Sí? Por eso entramos en el plano de la cosmótica, es decir, recordemos, cosmovisión era una manera de entender el mundo. Si hablamos de cosmovisión mítica, es una manera de entender el mundo a través de los mitos como relatos e historias que intentaban explicar los fenómenos del mundo y del universo, los fenómenos de la creación de los seres humanos y las diferentes civilizaciones. Por eso hablamos de cosmovisión mítica con esto de la literatura precolombina. Bien, entonces, hablamos de literatura precolombina en la América antes de Colón. Con todos los pueblos originarios, antes de la llegada de Colón y los conquistadores españoles, se pudo constatar que en mayor o menor medida todos desarrollaron alguna forma de literatura, es decir, la creación de alguna historia. Esta literatura precolombina tuvo como característica ser anónima y de transmisión oral, es decir, no estaba firmada por ningún autor determinado que se atribuyera a la creación y a su vez era transmitida en forma oral. Esta es una característica muy evidente porque estos pueblos precolombinos en su mayoría no pudieron desarrollar sistemas de escritura, por lo tanto no podían plasmar por escrito estas historias que iban inventando. Y en este sentido fue fundamental la labor de los cronistas para poder recopilar y recoger todas estas historias orales. Los cronistas eran personas, en su mayoría españoles, que fueron tomando contacto con las diversas civilizaciones y los diversos pueblos originarios, pudieron aprender los diferentes idiomas y las diferentes lenguas originarias y así conocer y entrar en contacto con esas historias de estos pueblos originarios. Algunos cronistas se interesaron mucho por estas historias que inventaban los originarios y al poder conocer esas historias, al poder conocer la lengua indígena, tradujeron esas historias al español y las plasmaron escrito. Entonces, la labor de los cronistas, ¿sí?, que estas personas eran llamadas cronistas de Indias, la labor de estas personas, estos cronistas, fue muy importante para poder tener un testimonio de esta literatura oral creada por los pueblos originarios. Desde luego, al ser una especie de traducción, no podemos estar seguros de que sea fiel a la historia creada por ese pueblo originario, ¿sí? Es decir, los cronistas obviamente pasaban por escrito las historias, pero es muy probable que llegaran a alguna especie de interpretación personal o alguna cuestión que quisieran agregarle o quitarle. Por lo tanto, son versiones
de las historias de estos pueblos indígenas. Bueno, retomando lo que recién veíamos, perdón la desprolijidad, pero estos grabadores gratuitos me limitan en el tiempo, por eso tengo que ensamblar. Bien, lo que estábamos trabajando era la literatura precolombina y nos habíamos quedado en la importancia de los cronistas, estas personas que tomaron contacto con los pueblos indígenas, con la cultura, con las historias de estos pueblos indígenas, y pudieron pasar esta literatura oral de los pueblos precolombinos, pasarla a formato escrito. Y así es como llega a nosotros una versión, un testimonio de ese tipo de literatura oral. Ahora bien, dentro de lo que es la literatura precolombina, tenemos tres temas centrales. El tema de la naturaleza, pensemos en el contexto en que estaban inmersos estos pueblos originarios, por lo tanto, el tema de la naturaleza y la importancia económica que tenía esa naturaleza era una de las temáticas de estas historias literarias que inventaban. Otro de los temas fundamentales es el origen de las civilizaciones, el origen de los pueblos, en donde se incorporan todas las creaciones de los dioses. Tengamos en cuenta que lo que son las civilizaciones indígenas eran en general politeístas, por lo tanto tenían diversos dioses e incluían las hazañas y las creaciones de estos diversos dioses en sus historias. Y por último, otra de las temáticas abordadas en la literatura precolombina son las costumbres culturales y los rituales que tenía cada una de las civilizaciones, cada uno de los pueblos. Bueno, por último, para ir ya cerrando esta presentación, aclarar que en lo que es la América precolombina, la América antes de la conquista, tenemos tres grandes civilizaciones que habrán estudiado en historia seguramente en años anteriores, que son los incas, los mayas y los aztecas. Dentro de estas grandes civilizaciones, al igual que el resto de los otros pueblos originarios, la literatura fue mayormente oral, es decir, no estaba plasmada al escrito porque no disponían de un sistema de escritura. La única civilización que logró desarrollar un sistema de escritura fue la civilización maya, y por eso pudieron dejar un testimonio escrito de primera mano, llamémosle así, de su literatura, que es el libro El Popol Vuh, que es lo que trabajaron, creo, si no recuerdo mal, en el último trabajo. Este Popol Vuh viene de primera mano, ¿sí? No está ni traducido ni adaptado por ningún cronista, sino que es directamente realizado por la civilización maya, ¿sí? Obviamente traducido, pero es de primera mano en el sentido de que los mayas fueron la única civilización que pudo desarrollar un sistema de escritura, ¿sí? Este Popol Vuh, como habíamos visto en el trabajo, se considera la Biblia maya en el sentido que cuenta y narra cómo se originó el pueblo maya, ¿sí? Desde la creación del mundo, desde la tierra vacía, hasta las primeras familias mayas, incluido en el libro los diferentes conflictos entre los dioses, porque si hay algo característico de las religiones precolombinas, además de ser politeístas, era una concepción dual de la religión, por lo cual se entendía que había dioses buenos y dioses malos, y que dependiendo del obrar de los humanos, de los seres humanos, se podía enojar a algunos de los dos dioses y por ende tomar represalias. Por eso el tema cultural muy importante de los rituales, de las ofrendas hacia los dioses, y esta creencia de la existencia de dioses buenos y dioses malos que peleaban entre sí por lograr el dominio de la tierra. Esto también es algo que se puede observar en este libro, El Popol Vuh. Pero fundamentalmente el libro hace alusión a la creación, ¿sí? De la civilización maya, del pueblo maya. Por eso se lo asocia con lo que es la Biblia para la religión católica en el sentido de explicar la creación del mundo y la creación de los primeros seres humanos. Bueno, creo que con esto terminamos esta pequeña videoclase. Espero que les haya sido útil. Entiendo que es breve, pero bueno, tampoco quiero hacerlo demasiado extenso porque sé que se aburren, así que
Bueno, es un panorama general que es la materia en cuarto año y los temas específicos de la unidad 1, que es la épica clásica, y la unidad 2, que es esto de literatura precolombina. Un saludo grande a todos, cualquier cosa o duda me escriben y nos estamos